Hola, hola, muy buen día. Si me ven, si me escuchan. Bueno, Buenos días, sí, profe, sí se escucha. ay, gracias, gracias. Entonces, jóvenes, empezamos semana, ya la última semana de octubre, y pues nos quedamos la última frase, haciendo una introducción a lo que es el tema de proteínas en alimentos. Mirábamos cómo cuando habla uno de reparación o construcción de un cuerpo, del reino animal o del cuerpo humano, pues las proteínas son especialmente importantes. Entonces, aunque carbohidratos y lípidos, al igual que proteínas, son fuente de energía, ni los carbohidratos ni los lípidos tienen esa función tan esencial que tienen las proteínas de repararnos y construirlos, ¿verdad? Por eso es que en la dieta se cuida mucho, se vigila mucho cumplir con las cantidades y calidades de las proteínas, ¿verdad? Estamos viendo los aminoácidos esenciales que tienen que estar en la dieta, pero también se le llama aminoácidos indispensables porque no se pueden dispensar de la dieta, tienen que estar en dieta. Y hay otros que, si no están en dieta, tenemos la capacidad de sintetizarlos y nos puede reparar y construir. Hasta lo que platicamos la semana pasada, preguntas, dudas, aportaciones, comentarios, sugerencias. ¿Todo bien, todo bonito? Sale, joven. Entonces, mire, esa fue la introducción. Entonces, el día de hoy ya empezamos de manera formal el tema de proteínas. Entonces, les he comentado en esta y en todas las otras unidades que ustedes de proteínas saben mucho, algunas yo pienso que hasta más que yo, pero lo que sí, en el área de alimentos yo creo que les puedo aportar ahí algo diferente o un enfoque diferente. Entonces, aunque el día de hoy es hablar de generalidades de proteínas, pues vamos a ver que muchas ya ustedes las vieron en otros cursos, otras a lo mejor son nuevas, pero nos van a servir para entender lo que después vamos a platicar sobre algunos sistemas o modelos de proteínas en alimentos, ¿sí? Entonces les comentaba que las proteínas de la leche, carne, huevo, es lo que más piensa uno cuando habla de proteínas en alimentos. Entonces vamos a ver esos tres sistemas y además del trigo, que el trigo también tiene mucha importancia, no por la calidad de las proteínas, sino más que nada por sus propiedades funcionales y esa versatilidad que le permite transformarse en muchísimas cosas que hace que lo tengamos en muchos productos ya industrializados, ¿sale? Entonces, me quito de pantalla y les empiezo a compartir la presentación de la clase de hoy. Ahí está, comparto pantalla. Y ahora sí, a ver, lo tengo aquí. Mero, ¿sale? Ok, entonces, bueno, haciendo así como las generalidades técnicas de proteínas en alimentos, les platico el día de hoy. A ver, nada más, ¿sí están viendo en pantalla eso que dice proteínas en alimentos? ¿Sí les aparece? Sí, profe. Ah, ok, muy bien. Entonces, bueno, algo que ustedes les han repetido en otros cursos cuando se llama proteínas es que la misma palabra tiene en griego el significado de lo más importante o ser los primeros. Y bueno, si lo ve uno desde el punto de vista de repararnos y construirnos, pues se vale esto, ¿verdad? Y ya si fuera por energía, pues no, tenían los carbohidratos y después los lípidos y hasta el último las proteínas, pero como reparador y constructor, muy bien aplicado esta palabra griega, ¿sí? Y nuevamente es uno de los tres biomoléculas. Entonces, cuando habla uno de biomoléculas principales en los seres vivos, pues generalmente está pensando en carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, todos los seres vivos tienen en su composición, nosotros, las aves, los peces, las plantas, los insectos, todos tienen proteínas como parte de su composición, ¿sí? Y resulta interesante que así como los carbohidratos y los lípidos, las proteínas tienen mucho carbono, la mitad, un poco más de la mitad de su composición es carbono. También tienen mucho hidrógeno y también tienen mucho oxígeno. Entonces ustedes piensen en un lípido, un carbohidrato, hasta a veces la abreviación de carbohidrato es CHOS, porque precisamente están hechos básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero algo que lo hace muy especial a las proteínas es que sí tienen nitrógeno, a diferencia de los lípidos y carbohidratos que normalmente no tienen nitrógeno. Entonces, este nitrógeno es lo que lo hace diferente desde el punto de vista de composición.
a las otras moléculas. Se habla que aproximadamente del 15 al 18% de una proteína corresponde a nitrógeno. Por eso es cuando uno habla de nitrógeno, pues está hablando de proteínas, en el caso de biomoléculas, porque es donde realmente se encuentran. Y hay otros compuestos como el azufre, se espera que hay aminoácidos azufrados, que están en muy pequeña cantidad, pero bueno, hay que considerar que sí existe en las proteínas, lo que no existe ni en carbohidratos ni lípidos, ¿sí? Entonces, pero lo que más hace la diferencia es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, si uno está pensando, ¿las proteínas de qué están hechas? Pues de aminoácidos. Hay un grupo amino, pues tiene nitrógeno. Entonces, todos los grupos amino que forman cada uno de los aminoácidos tienen nitrógeno. Entonces, este es un factor que se utiliza mucho, sobre todo en análisis físico-químico de alimentos, para determinar la cantidad de proteínas. ¿Cómo puedo saber qué tantas proteínas hay? Pues la manera como se hace clásica y tradicional, cuantifica nitrógeno. Ya que me digas cuánto nitrógeno hay, vas a tener que sacar un factor de conversión. Y nuevamente el que se utiliza de manera genérica es de que por cada 100 gramos de proteína hay 16 gramos de nitrógeno. Quiere decir que si tú me dices cuánto nitrógeno hay, eso lo multiplicas por este factor de 6.25 y con eso tú puedes establecer la cantidad de proteínas presentes, no la calidad, nada más cantidad, ¿sí? Nuevamente, este factor es el que se utiliza de manera genérica. Se tienen ya factores específicos dependiendo del tipo de proteína que sea el origen. Pero nuevamente, si no se dice qué factor se utilizó, hay que suponer que es el factor con el cual se hacen esos análisis, ¿sí? Y miren, así como a manera de filosofar un poco, en el caso de los órganos del hombre, de la composición del hombre, pues se ve que hay muchas proteínas. Las proteínas en el pelo, la piel, el hígado, el riñón, y dentro de todo eso se ve que hay mucha variedad. O sea, cada una tiene sus características biológicas, fisiológicas, como lo que acabamos de ver. Pero eso hace que al quererse o cuantificarse la cantidad, pues se habla de aproximadamente 5 por 10 a la 6 o 5 millones de diferentes clases de proteína. Entonces, esto es hablando de los órganos del hombre, ¿sí? O sea, imagínense que agarran el hígado y empiezan a identificar todas las proteínas diferentes que hay en el hígado. Entonces, de todo el cuerpo se habla de esta cantidad de proteínas. Entonces, como que si dicen, híjole, si me ponen a estudiar 5 millones de proteínas, pues no, es lejos de nuestra capacidad mental poder llegar a dominar estas cantidades. Y bueno, también otra cosa, en el caso de las proteínas, hay que considerar siempre que existe nitrógeno en el aire. El principal componente del aire es el nitrógeno. Se habla de un 78% de su composición. Pero normalmente es nitrógeno no orgánico o elemental, o sea, nitrógeno libre, así que está en el gas como gas. Y este nitrógeno no nos sirve para que nosotros lo podamos tomar del aire y pegárselo a una molécula orgánica o a algún grupo que vaya a ser un grupo amino y se aproveche como nutriente. Hasta en las mismas plantas se acuerdan que hay hongos o microorganismos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del aire, el nitrógeno orgánico, porque sí, como nitrógeno orgánico es como ya la misma planta puede llegar a utilizar. Nosotros estamos en una situación similar. Nosotros solo podemos utilizar el nitrógeno orgánico, que está como parte de la composición de las proteínas de los productos de comida animal que tengamos o vegetal. Pero aunque en el aire hay mucho nitrógeno, ese nitrógeno para nosotros es completamente inerte, ni a las plantas les sirve, y necesitamos llevarlo a nitrógeno orgánico. Y en las proteínas como aminoácidos. Muchas proteínas en el cuerpo humano. Pensar en estudiarlas de esta manera como que es una misión imposible, ¿sí? Y otra cosa interesante de que dicen, ¿por qué tendremos tantas? Pues resulta que en el caso de las proteínas tienen muchos papeles biológicos. Es decir, la gran mayoría de las funciones biológicas que hace nuestro cuerpo y cualquier cuerpo de ser vivo, normalmente su naturaleza química es de proteínas. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de nutrición, pues esto de que nos regenera y nos forma los tejidos, pues sí, lo que es la parte anabólica del metabolismo, pues se va mucho
por el uso de proteínas. Y también dentro de esto están las enzimas. ¿Se acuerdan de estas enzimas que son los catalizadores biológicos de las reacciones bioquímicas? Pues hay que estarlas construyendo o hay que estarlas sintetizando. ¿Y de dónde van a sacar los bloques con los cuales se construyen las enzimas? Pues de los aminoácidos que vienen en la dieta y son los que se empiezan a pegar y le dan la conformación o la estructura primaria que le corresponde a cada una de las diferentes enzimas. Entonces, cuando dicen que hay muchas clases de proteínas, pues hay que pensar que las enzimas entran como parte de una proteína diferente y cada enzima es diferente. O cuando hablan de anticuerpos, que tenemos que defendernos de no ser invadidos por microorganismos, pues nuestro sistema inmunológico está dependiendo del tipo de agente que nos quiera contaminar, sintetizando anticuerpos. Y estos anticuerpos, su naturaleza química es de proteína. ¿Quieres tener enzimas? ¿Quieres tener proteínas? ¿Quieres estarte reparando y construyendo? Tienes que tener proteínas en la dieta. Y sobre todo proteínas en cantidad y calidad que permitan todo esto. En el caso de las hormonas, también su naturaleza es proteica. Entonces, estos mensajeros que dicen cómo funcione el cuerpo, la insulina, todo ese tipo de sustancias, generalmente hay que tener proteínas en dieta para sintetizarlos. La reproducción, en el caso de los óvulos, espermatozoides, ya en la propia síntesis o construcción de un feto, un bebé, todo eso, pues ¿de dónde va a sacar para construirle las partes del bebé? Pues, bueno, en el caso de las mujeres, va a ser por dieta, de ahí debe salir. O si estuvieran pensando en lactancia, en la lactancia, pues hay que sintetizar leche por parte de la hembra mamífero. Entonces, esa leche se sintetiza a partir de los nutrientes que vienen en dieta. Entonces, uno de los nutrientes más importantes en el caso de un bebé, pues es las proteínas. En el transporte, esto de la hemoglobina, que va en la sangre y que ahí se tienen que unir al oxígeno para luego dar reacciones de producción de energía como la respiración. Y pues estructural, ¿verdad? Pues tiene que ver con todo lo que es nuestro desarrollo físico. Entonces, si uno se pone a hacer ejercicio, pues lo más probable es que desarrolle más masa muscular. Y tener más masa muscular quiere decir que hubo más síntesis de tejido muscular para dar esa característica. Entonces, ¿de dónde va a salir? Pues de la dieta, y principalmente en el caso de cosas anabólicas como esas, pues es proteína, ¿sí? La explicación para decir por qué esta molécula de proteína, aunque todas son proteínas, están hechas de aminoácidos, etcétera, generalmente este exceso de funciones que puede tener en comparación con carbohidratos y lípidos, pues la manera como mejor se explica es porque las proteínas pueden tomar muchas formas. Entonces, se pueden acomodar los aminoácidos o las mismas proteínas entre sí para dar estructuras muy diferentes. Y esos cambios en la estructura o esa diversidad en la estructura es lo que le da la posibilidad de hacer muchas funciones. Y bueno, en el área de alimentos también nosotros vemos cómo las proteínas de la carne, la proteína del huevo, las proteínas del trigo, se comportan diferentes. Aunque todas son proteínas, son diferentes. A nivel biológico, pues es muy probable que lo podamos apreciar en nosotros o en otros seres vivos. Pero ya cuando está pensando que si nos alimentamos de seres vivos y están hechos de muchas proteínas y son diferentes, entonces quiere decir que dependiendo de eso son las características que se desarrollan y que hemos aprovechado la especie humana para mejorar su uso, ¿verdad? Entonces, la estructura es de las cosas que aquí sí es mucho más importante que cuando lo vimos para carbohidratos o lípidos. En las proteínas esto sí resulta esencial desde el punto de vista biológico y vamos a ver que hay algo que se llama propiedades funcionales de las proteínas, que tiene que ver con la función que están haciendo en un sistema de alimentos, que importa mucho de dónde viene y de qué forma está acomodada esa proteína, ¿sí? Miren, como pensar en estudiar las proteínas una por una es imposible, pues una forma mucho más práctica y directa es entenderlo en función a lo que compone las proteínas.
En ese sentido, acuérdense que la definición de proteínas es que son polímeros de aminoácidos. Nuevamente, estas proteínas, si nosotros le agregamos un ácido que esté muy concentrado, como son los jugos gástricos que tenemos en el estómago, o algún producto químico de ácido clorhídrico, sulfúrico, etcétera, los que están en el laboratorio, nosotros podemos conseguir esa hidrólisis ácida para separar los aminoácidos de cualquier proteína y tenerlos ya separados. Y ahora sí, ¿qué tal si mejor me aprendo esto de los 20 a 22 aminoácidos, que aunque puede parecer mucho, no se compara con los 5 millones que me estabas diciendo ahorita de los diferentes tipos de proteína? Entonces, mejor 20 a 22, eso sí está más accesible para cualquier persona a entender qué son y cómo funcionan o qué características tienen. Y eso, hacer una analogía para entender cómo influye en las propiedades de una proteína, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, en esta parte vamos a platicar sobre los aminoácidos. Es algo parecido a lo que vimos en lípidos, que también, si por grasas aceites quiero investigarlo, a lo mejor es más complicado, que mejor me vaya a estudiar los ácidos grasos. Y con eso, entendiendo los ácidos grasos, ya puedo entender mejor los lípidos, ¿sí? Entonces, habría que pensar que nos vamos a enfocar en la clase de hoy en los aminoácidos, que dice que son de 20 a 22. Ahorita veo, o les platico por qué les cuesta trabajo ponerse de acuerdo si son 20, 21, 22. Pareciera que no saben contar o por qué será tan difícil definir si son 20, 21, 22. Pero ahorita se los platico, ¿sí? Lo que sí es que a manera así de reflexión, si tomamos el ejemplo del alfabeto español, que tiene 27 letras, quitando la ñ y la ch, se dice que un hispanoparlante culto, o sea, normalmente lo culto se puede ver por la cantidad de palabras que utiliza para expresarse. Se habla de que utiliza o conoce el significado de aproximadamente 10,000 palabras construidas con estas 27 letras. Y esto, en el caso del español, solo una pequeña porción contiene más de 12 letras. O sea, ustedes piensen en las palabras que utilizan para comunicarse y la mayor parte es menor de 12 letras. Y nuevamente, pues, hay ciertas restricciones de la ortografía, ¿verdad? Que después de N va V o V chica, o después de M va V grande, etc. En el caso de este alfabeto, con 27 letras, pues da la posibilidad de generar 10,000 palabras. Entonces, si nos ponemos a pensar en los aminoácidos, ay, ¿cómo está la cosa de los aminoácidos? Pues ahí con 20 aminoácidos también tienen la posibilidad de mezclarse estos aminoácidos. Y normalmente, en el caso de las proteínas, al menos está formado por 50 letras o 50 aminoácidos. Quiere decir que serían palabras larguísimas, impronunciables, para poder formar una proteína siguiendo esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y normalmente es que se tiene una frecuencia de que se pueden repetir muchos de los aminoácidos y se puede tener una cantidad prácticamente ilimitada de diferentes proteínas. Por eso es que aunque sean poquitos aminoácidos, menos que el número de letras, la cantidad de proteínas que se pueden formar, ahorita platicábamos de los 5 millones acá en el cuerpo humano, pues definitivamente da más posibilidades de tener más acomodos y más cambios todavía con la estructura, ¿sí? De tal manera que nos vamos a enfocar a las proteínas, pero primero entendiendo cómo están los aminoácidos. También, antes de entrar a aminoácidos, una de las clasificaciones que se tienen en las proteínas y que es de las que más se utilizan en ciencia y tecnología de alimentos, es la que se conoce como clasificación de Osborne. Este señor Osborne lo que hizo fue hacer una especie de medición de en qué eran solubles las proteínas. O sea, todos los seres vivos tenemos proteínas como parte de nuestra composición. Y si yo pudiera separar las proteínas de ese cuerpo o de ese material y tenerlas de manera pura, pues ya las puedo estudiar qué aminoácidos tiene o qué comportamiento tiene o qué propiedades funcionales tiene. De tal manera que en esta clasificación
hay un tipo de proteínas que él llamó albúminas, que son las que son completamente solubles en agua. Nosotros cuando oímos la palabra albúmina pensamos en clara de huevo. Ustedes cuando compran el huevo, ven que tiene clara y yema. Bueno, la clara es básicamente una solución pura de proteínas en agua. Son completamente solubles en agua. Y hubo otro grupo al que él llamó globulinas. Estas él las pudo solubilizar cuando la ponía en soluciones salinas del 2 al 10%. Entonces ahorita vamos a ver que hay algo que se llama salting in, salting out, que se relaciona mucho con que la sal, el cloruro de sodio, que usamos como sal de mesa, influye en que se puedan solubilizar. Existen otras que se llaman glutelinas, en donde su manera de clasificarlas es que eran insolubles en agua y eran insolubles en soluciones salinas, pero que se podían solubilizar en medio ácido o en medio alcalino. Hubo otro grupo que las llamó prolaminas, y estas son las que son solubles en etanol. Entonces aquí, estas en una concentración del 50 al 80% de etanol se pueden solubilizar. Entonces vamos a ver que eso está relacionado con la constante dieléctrica. Hay otras que se llaman histonas, que se caracterizan por tener bajo peso molecular, tienen una gran cantidad de aminoácidos básicos y son solubles en agua y medio ácido, ¿sí? Entonces se mezclan algo de las solubilizaciones anteriores con esta. Y por último están las escleroproteínas, las que son insolubles en la mayoría o prácticamente todos los solventes. De tal manera que ustedes se pueden encontrar tablas en donde se tienen diferentes alimentos. Por ejemplo, aquí está este ejemplo de la ceína, que esta es la principal o de las principales proteínas que se encuentran en el maíz. Y esta estaría clasificada como una prolamina. Entonces, si es prolamina, quiere decir que es soluble en etanol al 50 al 80%. Entonces, esta se caracteriza por ser soluble en alcohol. Hay otra que se llama gliadina. Entonces, ¿se acuerdan? Acá arriba estaban dentro de lo que son estas glutelinas, está la gliadina, y esta se encuentra en el trigo. Cuando hablemos del gluten, van a ver que esta es una porción del gluten, y se caracteriza por ser insoluble en agua, y normalmente tiene un porcentaje muy bajo de lisina y triptofano, ¿sí? Y así podemos ir con otras proteínas del huevo, de la leche, del músculo, de la sangre, y todas se pueden clasificar de acuerdo a esta clasificación de Osborne, y ya se pueden más o menos entender algunas características. Algunas coagulan con el calor, otras coagulan con el punto isoeléctrico, otras son solubles en soluciones salinas, etcétera, ¿sí? Aquí lo interesante es eso, que nosotros podemos generar muchas estudios de las proteínas basado en esto. Miren, aquí está esta escleroproteína nada más. Estas están muy relacionados con el colágeno. Entonces, este es mucho tejido conectivo. Pues cuando uno dice, es que por más que calenté la carne o la cociné, salió muy pellejuda o con mucho nervio, cosas así de esas que se batalla. Generalmente es una proteína de este tipo, del colágeno, que es escleroproteína. Y normalmente de aquí se tiene que dar un tratamiento muy intenso de calor para poder llegar a generar lo que es la gelatina. ¿Y qué es la gelatina? Pues es una proteína del tipo escleroproteínas al que se le dio un tratamiento químico y físico intenso para poder que tuviera propiedades de gelatina, ¿sí? O esta queratina, que también tiene que ver con cabello y uña. Entonces, nuevamente, este es muy resistente a muchas cosas y generalmente nosotros se lo quitamos o no lo dejamos en cosas que comemos por la dificultad que tenemos para hacerlo atractivo al comerlo o digerirlo, ¿sí? Ok, ahora sí, ya con eso anterior y que no se nos olvide, vamos a estudiar esto de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, en el caso de los aminoácidos, pues el mismo nombre nos dice que es una relación en donde se tiene un grupo que está interaccionando, un grupo amino, que está interaccionando con un carbono, un grupo carboxilo, que también está interaccionando con ese carbono, y que tiene un grupo R. Entonces, esta sería la fórmula general para cualquier aminoácido. ¿Y por qué se llama aminoácido? Porque aquí está el grupo amino y aquí está el grupo ácido.
Y si me dicen que tienen de 20 a 22 aminoácidos, pues quiere decir que es este grupo R el que está haciendo la diferencia entre esos 20 a 22 aminoácidos. Y en esto de los aminoácidos existen varias formas de clasificarlos. Algunas de las más utilizadas son ponerlos como aminoácidos apolares, que aquí estarían en este color café naranja representados. ¿Y por qué son apolares? Pues porque su grupo R, que le digo que es lo que diferencia a cualquier aminoácido de otro, pues están aquí en azul. Son grupos R hidrofóbicos o lipofílicos, como lo quieran ustedes ver. Entonces, aminoácidos como la alanina, la valina, la leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y triptofano, generalmente estos se comportan como hidrofóbicos o lipofílicos, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y dentro de los grupos que son polares, o sea, que sí tienen polaridad, o sea, estos sí se van a querer relacionar con el agua porque tienen polaridad, así como el agua es una molécula polar. Todavía ahí hay que considerar que algunos son neutros. Esto de neutros es de pH neutro, pH cercano a 7. Entonces, esos estarían aquí en verde. Entonces, la glicina, la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina, la glutamina, la tirosina. Estos son grupos polares, pero polares neutros, ¿sale? Quiere decir que si a estos polares neutros yo los pusiera en un ambiente muy ácido o muy alcalino, podrían polarizarse, pero en su estado nativo, natural, normalmente tienden a no tener carga, o sea, pH cercano a 7, ¿sí? Y están unos que son muy ácidos o su naturaleza es ser ácido. Entonces ahí está el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿sí? Y hay unos que tienen naturaleza básica, que sería la lisina, la arginina, la histidina, ¿sí? Bien, les platicaba yo que esto de 20 a 22 aminoácidos tiene que ver sobre todo con la idea de que en el caso de la prolina y la hidroxiprolina, en vez de ser aminoácidos, son inminoácidos. Es decir, en vez de tener un grupo H2, NH2, tienen un grupo NH, pues falta un hidrógeno. Entonces, como que llamar a la prolina o a la hidroxiprolina aminoácido, pues una contradicción, debe ser inminoácido. Pero como en las proteínas sí aparece, entonces dice, bueno, ¿con qué criterio defines un aminoácido? Si es como sustancias que pues, se unen entre sí y forman polímeros que llamamos proteína, es muy válido que la prolina y la hidroxiprolina se consideren aminoácidos. Pero desde un punto de vista químico, no puedes llamar aminoácido algo que no tiene el grupo amino. Deberían ser inminoácidos. Por eso es que, para no batallar con en base a qué criterios se establece si es proteína, si por cosa química o cosa biológica, mejor de 20 a 22. Ya tú usas el criterio que quieras, pero básicamente sería esa la forma de establecer si son o no son, ¿sí? Ok. De tal manera que también se puede, dentro de los mismos aminoácidos, clasificar en base a sus propiedades físicas y químicas. Entonces, hay características como esto de la hidrofilia, los que sí quieren al agua. Entonces, ahí está la arginina, la asparagina, el ácido aspartico, la cisteína. Todos estos que están en esta columna son hidrófilos. Y por consecuencia, los que no están en esta, pues se consideran hidrófobos, los que no quieren al agua. Entonces, casi que por complemento, si la quieres, eres hidrófilo, si no la quieres, eres hidrófobo. Y también está esto de los pHs, hay pH ácido y pH básico, como estaban ahí arriba. Y en nutrición, indispensables y no indispensables, cuáles son los que deben estar en dieta para la calidad de la proteína y cuáles no sobresalientes, ¿sí? Lo que sí es que la solubilidad de las proteínas, ¿por qué siendo moléculas tan grandes de peso molecular y de más de 50 o 100 o 200 aminoácidos, se pueden solubilizar en cualquiera de lo que hemos platicado ahorita, en la agua, soluciones salinas, pHs ácidos, pHs básicos, en solventes con diferente constante dieléctrica? Pues bueno, los criterios para más o menos entender por qué una proteína sí se solubiliza, pues tiene que ver con la distribución y la proporción de los grupos polares y no polares de la molécula, que en este caso serían los grupos R
que están conformando la proteína. Si esos grupos R son de tipo polar, pues va a solubilizarse fácilmente en agua. Si son no polares, pues no fácilmente se van a disolver en agua y se disolverán mejor en algunos otros tipos de solventes, o no se solubilizarán porque no hay interacción del grupo R con el solvente, ¿sí? Se dice que para que una proteína sea soluble, pues tiene que haber mucha interacción proteína-agua. Entonces, en esos aminoácidos polares, el agua interacciona y puede mantener a flote o disuelta esa proteína, aunque tenga un peso muy grande. Pero lo que sí también se ve es que si nosotros analizáramos cómo está la interacción de una proteína con otra proteína, eso generalmente la hace todavía más pesada y es más insoluble o es más difícil que algún solvente la pueda mantener pues, en solución. Y nuevamente esa interacción, ya sea proteína-agua o proteína-proteína, puede modificarse de acuerdo a las condiciones que se tengan en ese sistema. Y eso puede afectar la solubilidad en cuanto a hacerla más soluble o menos soluble. Partiendo de eso, se tiene que hay 4 principales factores que afectan esa solubilidad. Uno es el pH, otro es la temperatura, otra es la constante dieléctrica y otro es la fuerza iónica, ¿sí? Ahorita les voy a platicar del pH. ¿Cómo influye el pH en la solubilidad de unas proteínas? Pues la manera de explicarlo es diciendo que en el caso de las proteínas, que también se puede aplicar para aminoácidos, dependiendo del pH en el que se encuentre en el medio, en que se encuentre la proteína, el pH del medio, pues nosotros tenemos que pensar que en un pH ácido la carga es positiva, la que tiene la proteína del aminoácido. Entonces, si el medio tiene muchos protones, ¿se acuerdan que ácido es donador de protones? Pues si el medio es muy ácido, pues va a tender el medio a darle protones a los aminoácidos o a la proteína, a los grupos R. Pero si está en un pH básico, pues la tendencia en un pH básico es a recibir protones. Entonces, los aminoácidos o los grupos R que tienen protones se lo van a dar al aminoácido. Entonces, dependiendo de que tenga su carga completa, ya sea hacia el lado ácido o hacia el lado básico, pues más interacción van a tener con una molécula como el agua, por lo mismo de la polaridad. Pero lo que se sabe es que dependiendo del pH, se puede llegar a un punto en donde se tenga una especie de equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas del medio. Y eso ocasiona que se llegue a lo que se conoce como punto isoeléctrico. ¿De acuerdo? La palabra iso significa igual. Entonces, a veces se lo marca como PI, punto isoeléctrico. Y nuevamente, en ese punto isoeléctrico, la mayoría de las proteínas precipitan. ¿Por qué? Porque en vez de orientarse hacia donde están las cargas del agua, que es una molécula polar, empiezan a interaccionar con ella misma y se vuelve una molécula más grande y más pesada que ya no puede interaccionar, o si interacciona no es suficiente para mantenerla disuelta, que se empieza a precipitar. De tal manera que si nosotros los quisiéramos poner como un esquema, podríamos ver en este caso de un grupo general de aminoácido, que existe la forma que se dice que es catiónica, en donde se tiene completamente protonado. Otra que es la forma aniónica, que es la que está sin protonar. Pero hay un estado intermedio en donde no está completamente protonado, porque en este caso el grupo amino liberó un hidrógeno y acá el grupo carboxilo liberó otro hidrógeno y ahora sí se tiene una parte protonada y otra sin protonar. Y estas empiezan a interaccionar entre sí debido a que se tiene este equilibrio entre carga positiva con carga negativa. Y eso hace que se empiecen a generar complejos de proteína que fácilmente precipitan, ¿sí? Entonces, en el medio ácido se tiene la forma catiónica, que sería eso, y en el medio alcalino esta forma aniónica, ¿sí? Y esta es cuando se llega a un punto de pH en donde se equilibran esas cargas. Entonces, este punto isoeléctrico
lo podríamos ver de forma más o menos de esquema, en donde si pensamos que estas cosas blancas que están ahí son proteínas, cuando se tienen pHs abajo del punto isoeléctrico, se dice que está negativamente cargada. Esta sería la forma catiónica, esta forma de acá, ¿sí? Pero si tienen pHs arriba del punto abajo del punto isoeléctrico, perdón, entonces se tiene que el medio es muy ácido y se tiene protonado la proteína y se tienen cargas positivas. Entonces, en esta forma, en la A y en la C, se tienen cargas que hacen que interactúen mucho con el agua porque tiene una polaridad bien definida. Por el punto isoeléctrico es donde se tiene ese equilibrio en las cargas. Entonces, estas proteínas interaccionan con las otras proteínas más que con el agua y es lo que ocasiona una disminución en la solubilidad que en muchos casos se ve como una precipitación, ¿sí? Esto donde más lo puedo notar es en la leche. Ustedes notan que la leche se corta o coagula o forma cuajada y uno dice, la leche cuando yo la compré recién procesada, estaban las proteínas completamente en la leche sin precipitar ni formar coágulos. Pero si dejo 4 o 5 días o dejo fuera del refrigerador, veo que se corta. Y eso que se corta, pues, o que coagula, tiene que ver con que las proteínas, por el cambio en el pH del medio, llegan a ese punto isoeléctrico. O si ustedes a la leche le agregan limón o ácido acético, cualquier sustancia ácida, y le llevan un pH de 4.6, que es el punto isoeléctrico de las caseínas o proteínas de la leche, ustedes van a notar cómo precipitan. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, pues que las caseínas, que normalmente sí están al pH de 6.6, 6.8, bien solubilizadas en agua, ya cuando se le cambia a este pH de 4.6, se forma esa cuajada. Y es el principio de elaboración de quesos. ¿Cómo se hacen los quesos? Pues modificando el pH, y es un tipo de queso que también se utiliza un poco cuando las enzimas, pero es directamente con el puro pH tú podrías formar una cuajada con eso. O si no, un día agarren un vaso de leche, déjenlo fuera del refrigerador y van a ver que a los 2, 3 días les queda ahí como un coagulote, ¿verdad? Y bueno, aquí les pongo este ejemplo de la beta-lactoglobulina, que es una de las proteínas del suero. Esta proteína no precipita por pH, pero sí se tiene identificado en qué pH se tiene la mínima solubilidad. Entonces, imagínense que tienen una cantidad de esta proteína beta-lactoglobulina de miligramos por mililitro de estas cantidades. Entonces, inicialmente estaba en un valor de 2.7 más o menos miligramos por mililitro de beta-lactoglobulina. Y su capacidad de disolverse cuando está a un pH de 4.8, 4.6, pues es muy alta. Pero esta proteína, a medida que se va acidificando, disminuye su capacidad de solubilización. Se tiene aquí como que un cambio drástico en el 4. Casi en el 5, de pH de 5. Y aquí se ve cómo ya la solubilidad no disminuye tanto, pero sigue disminuyendo hasta llegar a un 5.3, que sería el punto isoeléctrico de la beta-lactoglobulina. Este es un valor específico para cada proteína. Y esto, si sigue incrementando el valor de pH, van a ver que lentamente sube la solubilidad y después de una manera más clara, con una pendiente menor, se incrementa. Entonces, el pH influye en la solubilidad de esta proteína y en muchas otras proteínas se presenta un patrón más o menos similar. En este caso, las proteínas del suero no precipitan por punto isoeléctrico, pero sí disminuye la solubilidad. En las caseínas ahí sí precipita y son esto que les platicaba de la leche, ¿sí? Ese sería de los factores que influyen. Otro factor que influye es la temperatura. Entonces, normalmente cuando nosotros calentamos proteínas, como cuando cocinamos, normalmente se cambia la estructura, principalmente la estructura terciaria. Y ahora sí se produce una desnaturalización de la forma nativa en que estaba esa proteína. El calor modifica, que la hace completamente diferente, sobre todo en esta estructura terciaria. Y donde más lo notamos es en el descenso de la solubilidad. Es de los mejores ejemplos que les puedo poner es cuando cocinan un huevo. Si usted dice, la clara de huevo
es una albúmina y es completamente soluble en agua. Pues sí, pero si tú coces, o sea, pones en agua caliente, agua hirviendo, un huevo, o fríes, o lo cocinas, pues ves como la clara de estar con proteínas solubles en agua se convierte en algo muy diferente, ya como clara cocida, que ya no se disuelve en agua. Si yo la pongo en agua para que se disuelva, no, esas proteínas ya perdieron toda su capacidad de solubilizarse. Entonces, y nuevamente este es un proceso irreversible. O sea, todavía en el pH, en algunos casos se puede hacer reversible, pero en el caso del calor, en general, la gran mayoría de los casos es irreversible, ¿sí? Entonces, en el caso de la temperatura, pues hay que pensar que las proteínas tienen esta estructura primaria, en donde es la secuencia de los aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos y forman lo que es mucho de su secuencia, ¿verdad? Entonces aquí está que la lisina, con glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Todo esto es estructura primaria y normalmente se caracterizan por ese enlace peptídico. Y se sabe que se pueden dar como dobleces de ella misma o como cosas así de helicoidal para formar la estructura secundaria. Y después está la estructura terciaria, en donde como que se enrolla en sí misma la, esta hilera de aminoácidos y forma esta estructura que tiene que ver mucho con su capacidad biológica para las funciones de hormona, de enzima, de lo que sea, pero que desde el punto de vista de solubilidad le afecta que las vuelve insoluble por calor. Y en algunos casos existen las cuaternarias, que también, si llegara a esto, pues también se hacen más desnaturalizadas y generan más cambios en lo que es esta estructura terciaria, ¿sabe? Y eso provoca que con esta desnaturalización, algo que era soluble se vuelva insoluble, ¿sí? Después, bueno, entonces pierde la estructura primaria y ya es difícil regresarlo. Entonces, tanto los cambios de temperatura como el pH modifican la estructura, ya sea en un huevo cocido o frito, en el caso del calor, o en el caso del pH, por esto de las proteínas de la caseína, en donde nosotros podemos ver que esa estructura primaria, en el caso de las temperaturas, casi imposible o muy pocos los casos donde sí se regresa. Algunos de los pocos casos y que esporádicamente aparecen es cuando se estudia esto del tratamiento térmico de la leche en la pasteurización, en donde se utiliza una enzima como índice y ese enzima, aunque por el calor sí se desnaturalizó, ya cuando se almacena la leche, sobre todo en leche ultrapasteurizada, se vuelve a tener actividad enzimática de esa enzima. Por eso así casi que la excepción. Yo casi no escucho o leo de proteínas que se renaturalicen, o casos al menos comerciales o normales. De tal manera que si se volviera a dar, se habría una renaturalización, pero son muy raros, ¿sí? Ok. Está la constante dialéctica, que esta constante dialéctica tiene que ver con que si nosotros disolvemos como con el agua, el etanol, cualquier otro solvente que queramos utilizar, el cambiar ese tipo de disolvente afecta la capacidad de solubilizarse y se puede generar una precipitación. Entonces, el etanol y la acetona serían de los agentes que se utilizan para disolver, que se puede obtener precipitados de proteína y es una separación. Y por eso ustedes pueden comprar proteína pura, por ejemplo, los que son de las tiendas naturísticas o para fisicoculturistas, en donde algunas proteínas se extraen de algunas fuentes, purificándolas utilizando este tipo de variable, de la constante eléctrica. Y por último está la fuerza iónica, que tiene que ver con que las proteínas se pueden hacer más solubles con sales o menos solubles con sales. Entonces, más o menos la teoría es que si nosotros tenemos una proteína y la proteína está interaccionando consigo misma, pues no se solubiliza por lo pesada y lo grande que es y por las uniones que ellos generan. O si existe algo de solubilización, sería hacia el exterior de esos conglomerados de uniones de proteína. Entonces, normalmente el agua aquí tiene una capacidad limitada de meterse dentro de estos y generar esa solubilidad. Pero se dice que si nosotros le agregamos sal al agua, esa fuerza iónica que tiene la sal hace que el agua se vuelva mejor disolvente o su capacidad polar se incrementa. Y eso provoca que en cantidades pequeñas de sal se puede tener esto que llaman salting in en inglés, que es un incremento de la solubilidad por la adición de sal.
hasta que se llega a un máximo en donde se supone que en ese máximo el agua ya se metió entre las proteínas y permitió una mayor solubilidad. El problema es que si le sigues agregando sal, empieza a haber una competencia entre la proteína y la sal por el agua, y resulta que la sal le gana a la proteína y la sal empieza a quedarse con el agua y ya no se la deja a las proteínas, hasta que llega un punto en que ya por no tener interacción con el agua se precipitan o quedan sin agua. Y esto se le llama salting out, que sería una insolubilización por salado. ¿Y por qué lo insolubilizaste? Porque la sal estuvo quitando agua que pudiera haber estado interaccionando con las proteínas, ¿sí? Sería salting. Ok, muy bien, jóvenes. Ok, estoy. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones? ¿Algo? ¿Todo bien? Sale, pues. Y no mañana, ya mañana empezamos a practicar de proteínas de la leche y y así nos vamos con las otras proteínas, ya para completar esta unidad. Sale, pues si de parte de ustedes no hubiera alguna otra cosa, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Gracias, profe. Buen Al día. contrario, a ustedes suerte en todo. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.